¿Qué harías si pudieras escuchar lo que la gente realmente piensa de ti cuando creen que no estás escuchando? Arturo Mendoza, un hombre poderoso y distante, decidió fingir estar inconsciente tras una caída para poner a prueba a quienes lo rodeaban. Pero lo que descubrió en esos momentos de silencio no fue lo que esperaba. Las palabras de una humilde empleada y la reacción de sus propios hijos le darían la lección más dolorosa y transformadora de su vida. Prepárate, porque esta historia tocará las fibras más profundas de tu corazón. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y a qué hora nos escuchas. Arturo Mendoza acababa de caer por las escaleras. El impacto fue contundente, pero él estaba consciente y, en una fracción de segundo, decidió fingir que no lo estaba. Lo que este empresario millonario no esperaba era que, en los próximos minutos, escucharía y vería algo que destruiría todas sus certezas. Cuando Rosario, la niñera a la que él siempre miró con indiferencia, se arrodilló a su lado, con los gemelos de 10 meses llorando en sus brazos, ella hizo algo tan inesperado que haría que este hombre frío se desmoronara en lágrimas por primera vez en su vida. La discusión por teléfono con Patricia había sido más intensa de lo normal. Arturo Mendoza apretaba el celular con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. La voz de su exesposa resonaba en su mente mientras bajaba las escaleras de su mansión en Las Lomas. Ella quería más dinero, siempre quería más, y siempre usaba a los gemelos como moneda de cambio. Arturo ni siquiera se dio cuenta de que pisó mal en el penúltimo escalón. Su cuerpo fue lanzado hacia adelante y el celular voló de su mano. El mundo giró en cámara lenta. El impacto contra el piso de mármol importado fue seco, violento. Su cabeza golpeó, su hombro izquierdo absorbió parte de la caída y un dolor agudo atravesó sus costillas. Por unos segundos, Arturo quedó aturdido. Parpadeó varias veces, intentando enfocar la vista. El enorme candelabro de cristal sobre él parecía pulsar. Le dolía todo el cuerpo, pero lograba mover los dedos, sentía las piernas. Nada roto. Tal vez algunas costillas magulladas, tal vez un golpe en la cabeza, pero nada grave. Fue entonces que escuchó los pasos apresurados viniendo del segundo piso. Rosario, la niñera, ciertamente había escuchado el ruido y de repente Arturo tuvo un pensamiento que él mismo no pudo explicar completamente. Un impulso, una curiosidad mórbida. Cerró los ojos y dejó el cuerpo completamente relajado. Iba a fingir estar desmayado para ver cómo reaccionaban las personas cuando creían que él estaba vulnerable, para observar quién realmente se importaba y quién solo cumplía protocolos. Arturo Mendoza siempre fue un hombre de control. Controlaba empresas, controlaba negociaciones, controlaba personas y ahora, irónicamente, controlaría hasta su propia inconsciencia. Los pasos se hicieron más cercanos. Arturo mantuvo la respiración lenta y profunda. No abrió los ojos. No se movió. Rosario surgió en el vestíbulo. Él no podía verla, pero sintió su presencia. Escuchó su respiración acelerarse. Escuchó cuando ella se detuvo abruptamente y soltó un grito ahogado. ¡Don Arturo! La voz de ella estaba trémula, casi quebrándose. Silencio. Arturo imaginó que ella estaba decidiendo qué hacer. Esperó. Cada segundo parecía durar una eternidad. Entonces escuchó algo que no esperaba. El llanto de los gemelos. Sol y Lucas estaban con Rosario, claro. Era tarde en la noche. Ella siempre se quedaba con ellos en ese horario, porque Patricia se había llevado a la mayoría del personal nocturno en el divorcio. Rosario era la única que quedaba. Calma, calma, mis amores. La voz de ella ahora intentaba ser firme, pero fallaba. Dejen a Chayo ver.
Déjenme ver a su papá. Arturo escuchó los pasos de ella acercándose. Sintió cuando ella se arrodilló a su lado. Sintió el calor del cuerpo de ella cerca del suyo. Los bebés continuaban llorando. Un llanto agudo y desesperado que perforaba sus oídos. «Don Arturo, ¿el Señor me está escuchando?» La mano de ella tocó su rostro. Estaba helada, o tal vez era él quien estaba demasiado caliente. «Por favor, despierte, por favor». Había algo en la voz de ella, algo genuino, miedo real. Rosario colocó los dedos en su cuello, probablemente buscando el pulso. Arturo sintió las manos de ella temblando. «Está latiendo. Gracias a Dios. Está latiendo», susurró para sí misma. Sol comenzó a llorar más fuerte. Lucas se unió a la desesperación de su hermana y Arturo, inmóvil en el suelo, percibió algo perturbador. Su farsa estaba a punto de revelar verdades que tal vez él no estuviese preparado para enfrentar. Rosario intentaba sostener a Sol en el brazo izquierdo mientras acomodaba a Lucas en el derecho, pero los dos bebés de 10 meses se retorcían, llorando cada vez más fuerte. El peso de ellos en sus brazos, ya cansados, hacía que sus manos temblaran. Ella había pasado el día entero cuidando de los gemelos. Había limpiado la casa porque la empleada de limpieza había faltado. Había preparado las papillas, dado baños, arrullado para dormir. ¿Y ahora esto? «Calma, mis bebés, calma», repetía con la voz embargada. Pero los niños sentían el pánico de ella. Los bebés siempre sentían. Arturo permanecía inmóvil, de ojos cerrados. Podía escuchar cada matiz en el llanto de sus hijos, cada sollozo desesperado. Pero lo que más llamaba su atención era la respiración acelerada de Rosario. Ella estaba entrando en pánico de verdad. «Lucas, Sol, por favor». La voz de ella se quebró. «La Chayo necesita ayudar a su papá. Necesita». Ella miró alrededor, desesperada. El celular de Arturo había caído a algunos metros de distancia. Ella necesitaría soltar a los bebés para buscarlo, pero no podía. No podía dejar a Sol. Y Lucas, en el suelo mientras el patrón estaba allí desmayado, tal vez gravemente herido. «No sé qué hacer, no sé». Rosario hablaba sola ahora, las lágrimas comenzando a escurrir por su rostro. «Don Arturo, por favor, deme una señal. Cualquier cosa. Mueva la mano. Abra los ojos, cualquier cosa». Ella se inclinó más cerca de él, con los bebés aún en brazos. Una lágrima de ella cayó en el rostro de Arturo. Él sintió el líquido caliente escurrir por su sien. Era real. El desespero de ella era completamente real. Debía haber visto, debía haber escuchado más temprano. Rosario comenzó a murmurar, la voz cada vez más afligida. «Yo estaba con los niños en el cuarto, pero debía haber estado más atenta. Escuché la discusión en el teléfono. Lo escuché alterado. Debía haber bajado, debía haberme quedado cerca». Arturo sintió algo extraño en su pecho. Ella estaba asumiendo la culpa por algo que no tenía nada que ver con ella. Sol dio un grito especialmente agudo, y Rosario necesitó ajustar a la bebé en el brazo. Aprovechó y extendió los bracitos, queriendo bajar, queriendo huir de aquella situación aterradora. Pero Rosario no la soltaba. No podía soltarla. «Mis amores, yo sé que ustedes tienen miedo. La Chayo también tiene». Ella besó la cabeza de Sol, después la de Lucas, intentando calmarlos a través del propio terror. «Pero necesito que ustedes me ayuden ahora. ¿Sí? Necesitamos ser fuertes por papá. Por papá». Arturo registró las palabras. Ella no dijo «por el patrón» o «por el...». «Señor Arturo», dijo papá, como si estuvieran todos juntos en aquello, como si fuera una familia, pero no lo eran. Él siempre dejó eso muy claro. Rosario era la empleada. Punto. Ella cuidaba de los hijos de él porque le pagaban para eso. No había intimidad, no había cercanía, al menos era lo que Arturo siempre creyó. «Voy a buscar el celular», decidió Rosario con la voz más firme. «Ahora voy a ponerlos aquí al lado de papá por un segundito nada más. ¿Está bien?»
Solo un segundito. Ella bajó cuidadosamente a los gemelos al suelo al lado de Arturo. Sol inmediatamente comenzó a gatear en dirección al padre, llorando. Sus manitas tocaron el brazo de él. Lucas se quedó sentado, el rostro rojo de tanto llorar, los ojos fijos en el rostro inmóvil del padre. Rosario corrió hacia el celular, lo tomó con manos temblorosas y volvió corriendo. Pero cuando llegó cerca, Sol se había agarrado a la camisa de Arturo y Lucas había comenzado a sollozar de una manera que partía el corazón. Y fue en 1900 ese momento que Rosario se derrumbó de una vez. Rosario cayó de rodillas al lado de Arturo, el celular aún en la mano. Las lágrimas descendían libremente ahora, sin control. Ella sollozaba mientras intentaba marcar el número de emergencias, pero los dedos le temblaban tanto que erraba los números. No, no, no. Ella se limpiaba las lágrimas con el dorso de la mano. Intentaba de nuevo. Necesito conseguirlo. Necesito. Sol soltó la camisa del padre y se giró hacia Rosario. La bebé estiró los bracitos hacia arriba, pidiendo que la cargaran. No hacia el padre que estaba allí inmóvil, sino hacia la niñera, hacia quien siempre estaba presente. Lucas hizo el mismo movimiento, los dos bebés llorando ahora no de miedo, sino buscando seguridad. Arturo sintió que algo se revolvía dentro de él. Sus propios hijos, ante una situación de peligro, no buscaban consuelo en él, lo buscaban en Rosario. Ella era el puerto seguro de ellos. Ella era a quien ellos querían cuando el mundo se volvía aterrador. «¡Vengan acá, mis amores! ¡Vengan!». Rosario abandonó el celular por un momento y tomó a los dos en brazos nuevamente, apretándolos contra el pecho. «Está todo bien. La Chayo está aquí. Siempre voy a estar aquí». Ella balanceaba el cuerpo hacia adelante y hacia atrás, arrullando a los bebés incluso en medio del desespero. Tarareaba bajito una canción que Arturo no reconocía. Algo del campo, probablemente algo de la infancia de ella, que él nunca se interesó en conocer. «Arrorró mi niño, arrorró mi sol, arrorró pedazo de mi corazón». La voz de ella fallaba entre los sollozos, pero continuaba. «No, no, no. Mis bebés no tienen miedo de nada, porque la Chayo está aquí, porque yo no voy a dejar que nada malo les pase». Arturo escuchó a Sol calmarse. El llanto disminuyó a un gimoteo bajo. Lucas recostó la cabeza en el hombro de Rosario, el cuerpecito aún temblando, pero menos tenso. «Eso, mis amores, eso mismo». Rosario besó la frente de cada uno. «Ustedes son tan fuertes, tan valientes, así como su papá. Él es fuerte también. Él va a estar bien». Ella decía eso como si intentara convencerse a sí misma, como si necesitara creer en aquellas palabras para no desmoronarse completamente. «Su papá es un hombre bueno», continuó Rosario, la voz más suave ahora. «Yo sé que él es bravo a veces, yo sé que él trabaja mucho y se cansa, pero él los ama. Yo sé que ama». Arturo sintió las palabras como puñetazos. Ella lo estaba defendiendo incluso después de todos los meses siendo tratada con frialdad, con órdenes secas, con indiferencia. Incluso siendo apenas la niñera para él, ella todavía encontraba bondad para decirles a sus hijos que él era bueno. Él solo olvidó cómo demostrarlo, susurró Rosario, más para ella misma que para los bebés. «Pero allá en el fondo él tiene un corazón bueno. Necesito creer eso». Sol bostezó, el cansancio del llanto comenzando a vencer. Lucas se chupaba el dedo, los ojos rojos pero más tranquilos. Rosario continuaba meciéndose, continuaba tarareando, continuaba siendo el único pilar de seguridad que aquellos niños conocían. Y Arturo, acostado allí, percibió algo devastador. Él era un extraño en la vida de sus propios hijos. Él vivía en la misma casa, pagaba todas las cuentas, proveía todo de lo mejor. Pero era Rosario quien conocía las canciones que los calmaban.
Era Rosario quien sabía exactamente cómo sostener a cada uno. Era a Rosario a quien ellos buscaban cuando necesitaban protección. Era Rosario quien realmente cuidaba, y él apenas existía allí. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y a qué hora nos escuchas. Ahora la Chayo va a llamar a emergencias. ¿Está bien? Habló bajito. Voy a pedir ayuda para papá, pero ustedes se quedan tranquilitos aquí conmigo. No me voy a mover de su lado, lo prometo. Y ella no se movió. Permaneció allí, los dos bebés en brazos, mientras finalmente lograba marcar el número. «¿Hola? Hola, necesito una ambulancia, por favor». La voz de Rosario salió desesperada al teléfono. «Mi patrón cayó de la escalera. Está inconsciente. No sé qué hacer». Arturo escuchaba cada palabra, cada inflexión de pánico. «Sí, él está respirando. El corazón está latiendo. Yo lo revisé». Ella respondía a las preguntas de la operadora intentando mantener la voz firme. «No, él no se ha movido desde que llegué. Hace unos 5 minutos, creo. No sé, parece una eternidad». Sol se movió en el regazo de ella, aún inquieta. Rosario ajustó a la bebé, haciendo malabarismo entre el teléfono y los dos niños. Las Lomas, calle Paseo del Bosque, número 47. Ella pasó la dirección rápidamente. «Por favor, sean rápidos, por favor». Hubo una pausa. La operadora debía estar dando instrucciones. «No, no voy a moverlo. Voy a quedarme aquí al lado». Rosario miró a Arturo, las lágrimas volviendo a escurrir. «Voy a quedarme aquí hasta que ustedes lleguen». Ella colgó el teléfono y lo dejó a un lado. Respiró hondo, intentando recomponerse, pero no podía. Los sollozos volvieron, más intensos ahora que no necesitaba hablar con nadie. «Debí haber visto...». Comenzó a hablar sola otra vez, negando con la cabeza. «Escuché su discusión en el teléfono. Escuché que estaba alterado. Debí haber bajado. Debí haberme quedado cerca. Debí haber evitado esto». Arturo frunció el ceño internamente. ¿Por qué ella creía que tenía esa responsabilidad? «Siempre pasa alguna cosa cuando me relajo», continuó Rosario, la voz rota. «No puedo relajarme. No puedo bajar la guardia. Si bajo la guardia, las cosas malas pasan. Siempre pasan». Ella apretó a los bebés con más fuerza, como si tuviera miedo de perderlos también. Tenía que haberme quedado en el primer piso. Tenía que haber esperado a que él terminara la llamada, pero no. Subí con Sol y Lucas porque pensé que él iba a querer privacidad, porque yo siempre intento no molestar, siempre intento ser invisible como a él le gusta. Las palabras golpearon a Arturo como pedradas. Invisible como a él le gusta. Era eso lo que él hacía. La trataba como si fuese invisible. Y ahora él está aquí por mi culpa. Rosario se limpió el rostro con el hombro, sin soltar a los bebés. Si me hubiese quedado cerca, si hubiese prestado más atención, tal vez lo hubiera visto pisar mal. Tal vez hubiera conseguido sujetarlo. Tal vez ella no consiguió terminar la frase. El llanto tomó cuenta. Lucas levantó la manita y tocó el rostro mojado de Rosario. El bebé hizo un sonido bajito, como si intentase consolarla. Sol recostó la cabeza en el pecho de ella, buscando el sonido del corazón que siempre la calmaba. «Perdón, mis amores». Rosario besó la frente de los dos. «Perdón por estar asustándolos. La Chayo va a estar bien. Va a salir todo bien. Tiene que salir bien». Arturo sentía el pecho oprimido. Cada palabra de ella revelaba capas de responsabilidad que él había arrojado sobre sus hombros sin siquiera darse cuenta. Ella no era apenas la niñera, ella era la persona que asumía cada problema de aquella casa como si fuese culpa suya. Ella era quien cargaba el peso emocional de todo, mientras él apenas daba órdenes. «Don Arturo, por favor, despierte.
Ella volvió a hablarle, la voz suplicante. Yo sé que al Señor no le gusta la debilidad. Yo sé que el Señor siempre fue fuerte, pero ahora no es hora de orgullo. Por favor, por sus hijos, por Sol y Lucas. Ellos necesitan al Señor. Ella hizo una pausa, mirando a los bebés en sus brazos. Yo necesito al Señor. La voz salió tan baja que Arturo casi no la escuchó. Estos niños, ellos son todo para mí. Y si alguna cosa le pasa al Señor, Rosario no terminó, no necesitaba. El dolor en la voz de ella lo decía todo. Y Arturo, por primera vez, comenzó a cuestionar si fingir estar desmayado había sido realmente una buena idea. Rosario se limpió el rostro una vez más y respiró hondo. Ella necesitaba calmarse por los bebés. Sol y Lucas ya habían llorado demasiado por una noche. Ella miró a Arturo, aún inmóvil en el suelo, y tomó una decisión. «Mis amores, vengan acá». Ella se levantó con dificultad, las rodillas doliéndole de tanto estar arrodillada en el suelo frío. «La Chayo se va a sentar aquí cerquita de papá, y vamos a conversar con él, ¿está bien? Incluso si él no responde. Ahora él está escuchando, estoy segura de que está». Ella se sentó en el suelo, recostando la espalda en la pared, y posicionó a los gemelos en su regazo, de frente al padre. Arturo estaba a menos de 1 metro de ellos. Si él abriera los ojos ahora, vería a los tres mirándolo. «Mira a Sol, mira a papá». Rosario sostuvo la manita de la bebé y señaló hacia Arturo. «Él solo está descansando, ¿sí? Él trabajó mucho hoy. Trabaja mucho todos los días». Su voz había cambiado. Aún estaba embargada, pero había una suavidad nueva, un intento genuino de transformar aquel momento terrible en algo menos aterrador para los niños. «¿Sabes, Lucas?». Ella continuó acariciando el cabello oscuro del niño. «El papá de ustedes es muy inteligente. Él construyó una empresa enorme. Él cuida de tanta gente, da empleo a tantas familias. Eso es muy importante». Arturo escuchó cada palabra. Ella estaba hablando bien de él, defendiéndolo. «¿Por qué? Yo sé que a veces papá llega a casa cansado», prosiguió Rosario, como si estuviera teniendo una conversación real con los bebés de 10 meses. «Yo sé que él no sonríe mucho, que se queda en la oficina hasta tarde, pero eso no significa que él no los ama, significa que está haciendo lo mejor que puede». Ella estaba creando excusas para él. Arturo, que nunca había pasado más de 15 minutos al día con sus propios hijos. Arturo, que apenas los miraba cuando llegaba a casa. Arturo, que consideraba la paternidad como una tarea administrativa más de la vida. «La Chayo sabe que el corazón de papá es bueno», continuó Rosario, la voz cada vez más suave. Él solo no aprendió a demostrarlo. ¿Saben por qué? Porque nadie se lo mostró a él cuando era pequeño. A veces las personas crecen sin aprender cómo dar cariño, pero eso no significa que no sientan. Arturo sintió que algo se partía dentro de él. ¿Cómo lo sabía ella? ¿Cómo podía describir tan perfectamente la verdad que él mismo nunca había admitido? Su padre había sido un hombre frío, su madre distante. Él creció en cuna de oro, pero sin abrazos, con todo menos afecto. «¿Pero ustedes dos?». Rosario besó la coronilla de Sol, después la de Lucas. «Ustedes van a crecer diferentes. Ustedes van a crecer sabiendo que son amados. Por la Chayo que los ama más que a todo en este mundo y por papá que también ama, solo que aún no sabe mostrarlo bien». Sol bostezó nuevamente, el cansancio finalmente venciendo el miedo. Lucas se frotó los ojitos con las manitas, luchando contra el sueño. «Papá, va a estar bien», habló Rosario con convicción ahora, como si repetir aquello hiciera que se volviera verdad. «Él es fuerte. Él siempre fue fuerte. Y cuando despierte, nosotros vamos a estar aquí esperando, porque eso es lo que hace la familia. Nosotros nos quedamos, nosotros no abandonamos». Arturo sintió las palabras como un golpe en el estómago. Familia. Ella había dicho familia, pero ella era la empleada.
Ella no era familia. ¿O lo era? Ella estaba allí en el suelo frío con 2 bebés en el regazo, defendiendo a un hombre que nunca la trató con una pizca de humanidad. Ella estaba allí cuando la propia madre de los niños se había ido. ¿Saben lo que la abuela de la Chayo solía decir? Rosario comenzó a mecer a los bebés suavemente. Ella decía que Dios pone a las personas correctas en el camino de uno en la hora correcta. Y yo creo eso. Yo creo que estoy aquí por un motivo, que ustedes 2 entraron en mi vida por un motivo. Su voz falló de nuevo. Y su papá, él también está en mi vida por un motivo. Incluso siendo difícil a veces, incluso siendo como él es. Arturo continuaba con los ojos cerrados, pero ahora su atención estaba completamente volcada hacia Rosario. Cada palabra de ella lo forzaba a ver cosas que él siempre ignoró. Ella acomodó a Sol, que finalmente se había dormido, exhausta del llanto. Lucas luchaba contra el sueño, los ojitos abriéndose y cerrándose. «Duerme, mi príncipe, duerme», susurró Rosario, pasando la mano por el cabello fino del bebé. «Mañana será un día mejor. La Chayo promete». Fue en ese momento que Arturo realmente la vio. No físicamente, porque sus ojos estaban cerrados, pero la vio de verdad. El rostro de ella debía estar hinchado de tanto llorar. El chongo que ella siempre usaba perfectamente arreglado, probablemente estaba deshecho. El uniforme rosa que él exigía que ella usara debía estar arrugado. Los brazos de ella, sosteniendo 2 bebés de casi 10 kilos cada uno, debían estar doliendo absurdamente. Y aún así, ella estaba allí, firme, presente, siendo el pilar que aquella casa necesitaba. Arturo nunca se había detenido a pensar en Rosario como una persona real, una persona con historia, con dolores, con sueños. Ella era la niñera, la empleada eficiente que cuidaba bien de sus hijos y no creaba problemas. Él pagaba su salario el día correcto, daba descansos cuando era necesario, proporcionaba una habitación cómoda. Creía que eso era suficiente. Pero, ¿cuándo fue la última vez que él le había preguntado si ella estaba bien? ¿Cuándo fue la última vez que la trató como algo más que un engranaje útil en la máquina de su vida? Nunca, don Arturo. Rosario volvió a hablar con él, la voz cansada ahora. No sé si el señor me está escuchando, pero necesito decirle una cosa. Ella hizo una pausa larga. Arturo podía escuchar su respiración pesada. Yo sé que para el señor soy solo la niñera, solo una empleada más. Y está bien, yo acepto eso. Pero estos 2 aquí, ella apretó a los bebés con más cariño. Estos 2 son mi vida ahora, desde el primer día que llegué a esta casa, 7 meses atrás, y los vi tan pequeñitos, tan frágiles. Alguna cosa cambió dentro de mí. Arturo recordó el día que Rosario fue contratada. Patricia acababa de irse llevando a la mitad del equipo. Él necesitaba a alguien urgente. La agencia mandó a Rosario. Ella había venido del interior con una maleta pequeña y ojos asustados. Él apenas la miró, solo le dijo las reglas y lo que esperaba. Ella aceptó todo en silencio. «El señor sabe que perdí a mis padres cuando tenía 22 años», continuó Rosario, la voz trémula. «Accidente de auto, los 2 de una vez. Yo era hija única, no tenía a nadie más. Arturo no sabía, nunca había preguntado. Pasé años creyendo que nunca más iba a sentir que pertenecía a algún lugar, que nunca más iba a tener una familia». Una lágrima escurrió por el rostro de ella y cayó sobre Lucas, que dormía profundamente ahora. «Hasta que vine para acá, hasta que conocí a Sol y Lucas». Ella sollozó bajito, intentando no despertar a los bebés. «Yo sé que ellos no son mis hijos. Yo sé que no tengo derecho de sentir lo que siento, pero no puedo evitarlo. Ellos llenaron un hueco dentro de mí que pensé que se quedaría vacío para siempre». Arturo sintió el pecho apretarse
Ella amaba a sus hijos genuinamente, no porque le pagaban para eso, no por obligación, sino porque ellos se habían convertido en la familia que ella había perdido. Por eso los cuido como si fuesen míos. Por eso me quedo despierta cuando están enfermos. Por eso canto las canciones que mi mamá me cantaba a mí. Por eso paró, la voz quebrándose completamente. Por eso no puedo perder a esta familia de nuevo. No puedo, don Arturo. No aguanto perder de nuevo. Y fue en ese momento que Arturo entendió. Rosario no estaba apenas con miedo de que él muriera. Estaba aterrorizada de perder una familia más, de quedarse sola otra vez, de tener el corazón despedazado nuevamente. El silencio que siguió fue pesado. Rosario abrazaba a los dos bebés dormidos, las lágrimas escurriendo silenciosamente por el rostro. Arturo permanecía inmóvil, pero por dentro estaba en un tumulto. Cada revelación de ella era como un espejo siendo colocado frente a él, reflejando a un hombre que él no quería reconocer. ¿Sabe qué es lo más triste, don Arturo? Rosario recomenzó a hablar, la voz apenas un susurro. Ahora es que el Señor tiene todo lo que yo perdí. El Señor tiene 2 hijos lindos, saludables, perfectos, pero el Señor no lo ve. El Señor no aprovecha. El Señor está tan ocupado construyendo imperios que olvidó construir recuerdos. Ella miró a Sol, durmiendo pacíficamente en su regazo. Sol dio sus primeros pasitos el mes pasado. El Señor no lo vio. Estaba en una reunión en Monterrey. Su voz no tenía acusación, apenas tristeza. Lucas dijo, mamá, por primera vez hace 2 semanas. Él no estaba llamando a su madre, me estaba llamando a mí. Y el Señor tampoco lo vio. Estaba en la oficina hasta las 11 de la noche. Cada palabra era una puñalada. Arturo no sabía de esos logros, no sabía porque nunca preguntaba, nunca estaba presente. Yo guardo todo aquí. Rosario se puso la mano en el corazón. Cada risa, cada descubrimiento, cada momento especial. Yo lo guardo porque alguien necesita guardarlo. Alguien necesita recordar que estos bebés están creciendo, de que su infancia está pasando, y un día, don Arturo, un día ellos van a crecer y el Señor va a mirar hacia atrás y darse cuenta de que perdió todo. Ella acarició los cabellos de Lucas con ternura infinita. Mi papá trabajaba mucho también. Él era albañil, despertaba a las 5 de la mañana, regresaba a las 7 de la noche. Pero ¿sabe lo que él hacía todas las noches antes de dormir? Él entraba a mi cuarto, me daba un beso en la frente y decía, te amo, mi flor, todos los días, sin excepción. La voz de ella se quebró nuevamente. Cuando ellos murieron, yo no tenía dinero para nada. Perdí la casa, perdí todo. Pero ¿sabe lo que no perdí? Los recuerdos, los abrazos, los te amo. Y es eso lo que me mantiene viva hasta hoy. Es eso lo que me hace despertar cada mañana y continuar. Rosario miró a Arturo, a aquel hombre poderoso caído en el suelo. El Señor tiene dinero, tiene poder, tiene todo. Pero ¿qué es lo que el Señor tiene que realmente importa si el Señor muere hoy? ¿Qué van a recordar Sol y Lucas de su padre? La puerta de la oficina cerrada, el hombre cansado que apenas los miraba. Ella negó con la cabeza, las lágrimas cayendo sobre los bebés. Yo daría todo, todo lo que no tengo y nunca voy a tener, por un día más con mis padres. Un abrazo más, un te amo más. Y el Señor tiene esa oportunidad todos los días y la desperdicia. La desperdicia porque cree que el trabajo es más importante, que el dinero es más importante. Rosario respiró hondo, intentando controlarse. Pero no lo es, don Arturo. No lo es. Cuando estamos en el final, cuando estamos solos, lo que importa no es el tamaño de la cuenta bancaria, es a cuántas personas les harás falta de verdad, es cuánto amor dejamos en el mundo. A lo lejos, la sirena de la ambulancia comenzó a sonar. Rosario levantó la cabeza, aliviada. Llegaron. Gracias a Dios, llegaron. Ella se levantó con dificultad, aún sosteniendo a los 2 bebés.
El Señor va a estar bien, don Arturo. Va a estar bien y va a tener una segunda oportunidad. Una oportunidad de hacer diferente, de ser diferente. Ella lo miró una última vez antes de ir a abrir el portón. Solo espero que el Señor no desperdicie esta oportunidad también. Y en aquel momento, Arturo Mendoza, el hombre que controlaba todo y a todos, percibió que había perdido el control de la única cosa que realmente importaba, su propia humanidad. Rosario corrió hacia la puerta, aún cargando a los dos bebés dormidos. Escuchó sus pasos apresurados, escuchó el portón electrónico abriéndose, escuchó las voces de los paramédicos entrando, y allí, acostado en el suelo frío, él finalmente entendió la magnitud de lo que estaba haciendo. Él no estaba apenas fingiendo estar desmayado. Él estaba forzando a una mujer que ya había perdido todo a revivir su peor pesadilla. Él estaba usando el miedo de ella, el dolor de ella para satisfacer su curiosidad mórbida sobre quién realmente se importaba por él. ¿Qué tipo de hombre hacía eso? Los paramédicos entraron apresurados. Arturo sintió cuando se acercaron, cuando comenzaron a revisar sus signos vitales. Escuchó a Rosario explicando lo que había sucedido, la voz aún trémula. Él cayó de la escalera, escuché el ruido, bajé corriendo y él estaba así. No respondió nada desde entonces. Ella hablaba rápido, ansiosa, pero el corazón está latiendo, la respiración es normal. Yo revisé. Usted hizo lo correcto, señorita, respondió uno de los paramédicos. Vamos a llevarlo al hospital. Necesitamos hacer exámenes, ver si tiene alguna lesión interna. Yo voy también, dijo Rosario inmediatamente. ¿Y los niños? Hubo una pausa. Arturo podía imaginar a Rosario mirando a Sol y Lucas, durmiendo en sus brazos, después a él. Yo no puedo dejarlos solos, pero yo tampoco puedo. Su voz revelaba el dilema. Ella quería estar en los dos lugares al mismo tiempo. ¿La señora es su esposa?, preguntó el paramédico. No, yo soy la niñera. ¿Hay alguien más que pueda quedarse con los niños? ¿Algún familiar? Su madre vive lejos. Don Arturo no tiene a nadie más cerca, respondió Rosario, y Arturo percibió la verdad amarga en aquellas palabras. Él realmente no tenía a nadie, construyó un imperio, pero estaba completamente solo. Entonces, ¿es mejor que la señora se quede con los pequeños?, orientó el paramédico. Nosotros cuidamos de él. Después el hospital llama a la señora para dar noticias. No, dijo Rosario con firmeza. Necesito ir. Por favor, los niños pueden ir conmigo. Yo los cuido allá, pero no puedo dejar que él vaya solo. Arturo sintió que algo se partía definitivamente dentro de él. Ella estaba dispuesta a llevar 2 bebés de 10 meses al hospital en medio de la madrugada, porque no soportaba la idea de que él fuera solo, de que estuviera solo. Una empleada que él trataba con indiferencia se importaba más por él que cualquier otra persona en su vida. Está bien, señorita, vamos todos entonces, cedió el paramédico. Pero la señora va a necesitar ir en la ambulancia con los niños. Hay espacio. Ellos comenzaron a colocar a Arturo en la camilla. Él mantuvo el cuerpo relajado, los ojos cerrados, pero por dentro estaba en guerra consigo mismo. ¿Cuánto tiempo más iba a mantener aquella farsa? ¿Cuánto más iba a dejar sufrir a aquella mujer? Rosario siguió al lado de la camilla, sosteniendo a los gemelos. Arturo podía sentir la presencia de ella, podía escuchar su respiración acelerada. Por favor, cuide bien de él, le pidió a los paramédicos. Él es importante para mucha gente, para los niños, para mí. Las palabras resonaron en la mente de Arturo. Lo colocaron dentro de la ambulancia. Rosario subió atrás con Sol y Lucas. La puerta cerró, la sirena se encendió, y mientras seguían en dirección al hospital, Arturo tomó una decisión. Él no podía más.
No conseguía más fingir, no después de todo lo que escuchó, no después de ver quién realmente era a través de los ojos de Rosario. Él necesitaba despertar, necesitaba encarar a aquella mujer, necesitaba, por primera vez en la vida, ser honesto sobre lo que estaba sintiendo, pero tenía miedo, miedo de que, al abrir los ojos, también tuviese que abrir el corazón. Y Arturo Mendoza no sabía si estaba listo para eso, pero no tenía más opción, porque allí, en aquella ambulancia, con una niñera que lo amaba más de lo que él merecía y 2 hijos que él apenas conocía, Arturo entendió que o él cambiaba ahora o perdería para siempre a la única familia que aún tenía. Arturo abrió los ojos despacio. La luz de la ambulancia era demasiado fuerte. Parpadeó varias veces, ajustando la visión. El primer rostro que vio fue el de Rosario. Ella estaba sentada al lado, Sol y Lucas durmiendo profundamente en su regazo, y miraba por la ventana de la ambulancia con expresión distante y cansada. Cuando percibió el movimiento, ella giró la cabeza rápidamente. Sus ojos se abrieron de par en par. «Don Arturo», ella casi gritó, pero se contuvo por causa de los bebés. «Usted despertó. Gracias a Dios usted despertó». Los paramédicos inmediatamente se voltearon hacia él, haciendo preguntas, revisando reacciones. Arturo respondió mecánicamente, pero sus ojos no se apartaban de Rosario, del rostro hinchado de tanto llorar, del chongo completamente deshecho, de los brazos que temblaban sosteniendo a los niños, del uniforme rosa arrugado, de cada detalle que él siempre ignoró. «Señor, ¿está sintiendo dolor?», preguntó el paramédico. «Sí», respondió Arturo con la voz ronca, pero no era dolor físico, era algo mucho peor. Era el dolor de verse como realmente era, el dolor de reconocer años desperdiciados, el dolor de entender que él tenía todo y al mismo tiempo nada. Rosario tenía lágrimas escurriendo nuevamente, pero esta vez eran de alivio. Yo creí que el señor iba a... No consiguió terminar, la voz quebrándose. «Rosario», Arturo la interrumpió. Su voz salió diferente, sin la frialdad de siempre, sin la dureza automática. Había algo roto en ella, algo humano. Escuché todo. El rostro de ella palideció. La respiración se detuvo por un segundo. «¿El señor estaba despierto?». Arturo asintió despacio, cada movimiento pesando toneladas. Vio el choque inicial, después la confusión y, por fin, la profunda herida surgiendo en los ojos de ella. Vio el momento exacto en que ella entendió lo que él había hecho. «Lo sé», continuó él antes de que ella pudiera decir cualquier cosa. «Yo sé que no tengo excusa. Sé que fui cobarde, egoísta, cruel, manipulador». Rosario sostuvo a los bebés con más fuerza, como si fuesen un escudo contra más decepciones. «Pero yo necesitaba escuchar». Arturo sintió algo caliente bajar por su rostro, una lágrima. ¿Cuándo fue la última vez que él había llorado? En la infancia, en el entierro de su abuela, cuando tenía 12 años. Necesitaba escuchar, porque pasé 42 años negándome a escuchar cualquier cosa que no fuese mi propia voz, a ver cualquier cosa más allá de mis propios intereses, a sentir cualquier cosa más allá de rabia y ambición. Él extendió la mano trémula en dirección a ella, pero no la tocó. No se sentía digno todavía. «Tú dijiste que yo tenía una segunda oportunidad». Tenías razón. Su voz falló completamente. Pero no es una segunda oportunidad de vivir. Es una segunda oportunidad de finalmente comenzar a vivir de verdad, de ser padre, de ser humano. Rosario permaneció en silencio, las lágrimas cayendo libremente sobre Sol y Lucas, que dormían ajenos al momento que cambiaría todo. «No merezco tu perdón», continuó Arturo, cada palabra siendo arrancada de un lugar que él no sabía que existía dentro de él. «No te merezco en esa casa. No merezco la forma como cuidas a mis hijos, como defiendes a un hombre que nunca te dio ni un gracias sincero, como tú
como a ti te importa, a pesar de todo. Él respiró hondo, luchando contra el nudo en la garganta. Pero te estoy pidiendo, dame una oportunidad de intentar, de aprender contigo, de ser el hombre que mis hijos merecen como padre, el hombre que tú mereces tener al lado, no como patrón, sino como alguien que te respeta de verdad. La ambulancia se detuvo en el hospital. Las puertas se abrieron, pero ninguno de los dos se movió. El mundo allá afuera podía esperar. Por favor, Rosario. Arturo sostuvo la mano de ella, y por primera vez en la vida, no fue una orden, no fue manipulación, fue un pedido genuino de alguien que finalmente reconocía su propia bancarrota emocional. Enséñame a ser humano de nuevo. Enséñame a ver a mis hijos, enséñame a sentir. Rosario lo miró por un largo momento, que pareció una eternidad. Después, miró a Sol y Lucas durmiendo en sus brazos. Y finalmente, con la voz débil, pero firme, ella respondió: «Está bien, don Arturo, pero con una condición. Cualquiera. Deje de llamarme de usted, y deje de pedir que le diga don. Llámeme Chayo, y yo le diré Arturo, porque si vamos a recomenzar como personas, no como patrón y empleada, como familia de verdad». Trato hecho. Y allí, en la puerta de aquella ambulancia, Arturo Mendoza finalmente aprendió la lección más importante de su vida. El respeto no viene del cargo, del dinero o del poder, viene del corazón. ¿Y tú? ¿Ya te detuviste a ver quién realmente sostiene tu vida? Déjanos aquí en los comentarios cuál fue la parte que más te emocionó. Y si crees que el respeto y la gratitud transforman vidas, comparte este video con alguien especial. Hasta la próxima historia.